Ustedes han estado desarrollando un tema de este mes sobre la iglesia saludable. Y pensando un poco en la iglesia saludable, pues una iglesia saludable está formada por miembros saludables. ¿Está de acuerdo conmigo? No puede ser saludable si los miembros no son saludables. Así es que, pensando un poco en eso, me gustaría que viéramos 7 características. Y dice, este sermón va a ser largo, ya dijo 7. Pero no se preocupe, a mí me dijeron que a las 12:30 debemos terminar, entonces a esa hora vamos a terminar. Ya se pararon algunos y se fueron. Vamos a ver estas 7 características, no se preocupe, no va a ser tan largo, pero que están ahí en la Biblia y que nos hablan de un creyente en Jesucristo saludable, que forma parte de una iglesia saludable. Lo interesante es que cuando pensaba en esto, pues lo primero que se me vino a la mente, creo que fue el Señor. No creo. Hay cosas que creemos, otras cosas que sabemos, otras cosas que asumimos, otras cosas que pensamos, otras cosas que imaginamos. Pero esta la sé. Sé que es del Espíritu Santo, porque no hay otra explicación para considerar estos pasajes que voy a comentarles. Yo tengo un interés, no de hace mucho tiempo, en el libro de Apocalipsis. Apocalipsis siempre me pareció que la gente lo veía como el horóscopo cristiano, ¿no? Y ya había gente que en vez de estar esperando a Cristo, estaban esperando al anticristo y cosas así. Pero después un día dije, bueno, eso está ahí en la Biblia, Dios lo dejó allí con un propósito para nosotros. Así que empecé a estudiar este libro de Apocalipsis con un poquito más de interés, y bueno, eso dio como resultado unas conferencias sobre Apocalipsis y la posibilidad de tener algo escrito sobre el libro de Apocalipsis. Así que cuando me acerqué a este pasaje o a estos pasajes, pensando en las características de un miembro de una iglesia saludable, no tenía la menor idea de que podía encontrar en los mensajes a las 7 iglesias características de un miembro de una iglesia saludable. Así que eso es lo que vamos a tratar de ver hoy, ¿no? De compartir hoy. Así que cuando hablamos de características de un miembro de una iglesia saludable, en esta mañana estamos pensando en el libro de Apocalipsis. Vamos a ver si esto nos va a ayudar ahora. Ok, ahí está. La primera característica que yo encuentro ahí en ese pasaje es que un miembro saludable es un creyente apasionado por el Señor. Un creyente saludable es alguien que tiene pasión por el Señor. Y cuando nosotros leemos en Apocalipsis capítulo 2, los primeros versículos, encontramos a la iglesia en Éfeso. Una iglesia muy interesante, una iglesia que realmente existió. Una iglesia a quien el Señor le da un mensaje. Como una introducción a eso, recordemos que Juan, quien escribió el Apocalipsis, estaba desterrado allá en una isla, ahí estaba preso, ¿verdad? Estaba detenido. Y el Señor, un domingo en la mañana, el Señor le da una revelación, porque Apocalipsis quiere decir revelación. Y en esa revelación Él se muestra y muestra las cosas que han sido, las cosas que han de ser, y le habla de algunas iglesias. Usa unas figuras bien interesantes. Es un libro con muchas figuras y por eso da lugar para muchas malas interpretaciones. Pero lo que queremos ver hoy en la mañana es qué le dice el Señor a esas iglesias y cómo podemos extraer de ahí una enseñanza que nos diga esto sería un miembro saludable. En algunas ocasiones vamos a verlo como algo que no debemos hacer y en otras ocasiones como algo que debemos hacer. En algunas ocasiones le dice a las iglesias, ustedes tienen esto bueno, y en otras ocasiones le dice, ustedes tienen esto malo. Así que vamos a comenzar por la primera iglesia, la iglesia en Éfeso. Era una iglesia sin amor. La iglesia en Éfeso era una iglesia sin amor. Mire, dice, escribe al ángel de la iglesia en Éfeso. Estoy leyendo capítulo 2, versículo 1 de Apocalipsis. Escribe al ángel de la iglesia en Éfeso, el que tiene las 7 estrellas en su mano derecha, que camina en medio de los 7 candeleros de oro, dice estas cosas. Es decir, el Señor Jesucristo. El Señor le está diciendo estas cosas. Yo conozco tus obras, le dice a la iglesia, tu arduo trabajo y tu perseverancia, que no puedes soportar a los malos, que has puesto a prueba a los que dicen ser apóstoles y no lo son, y que los has hallado mentirosos.
Además, sé que tienes perseverancia, que has sufrido por causa de mi nombre y que no has desfallecido. Tenía buenas características, ¿verdad? Pero el versículo 4 dice, sin embargo, tengo contra ti que has dejado tu primer amor. Por eso cuando pienso en esto, pienso que un miembro saludable de una iglesia saludable debe ser un creyente apasionado por el Señor. Amén. ¿Qué quiere decir eso? Que todavía conserva su primer amor. Nosotros cuando fuimos nuevos creyentes, ¿usted se acuerda de esos tiempos? ¿Cómo? ¿Qué no hacíamos? No faltábamos una actividad de la iglesia. Aunque fuera reunión de damas, usted iba por si acaso hacía falta, ¿verdad? Hicieron una reunión de caballeros, usted iba por si acaso hacía falta, que de paso sí hace falta, ¿verdad? Yo hice una reunión de caballeros extraordinaria el martes y el toque femenino de esas hermanas que nos acompañaron ese día para ayudarnos con la parte logística fue extraordinario. Unas cajitas hermosísimas, una comida deliciosa. Y a las damas les digo, en principio todos los varones dijeron, vamos a llevarle esto a nuestras esposas. Pero cuando lo probaron dijeron, no, mejor le cuento. Y se comieron lo que estaba ahí y a una le llegó la cajita vacía. Pero cuando éramos nuevos creyentes, era increíble lo que hacíamos. Yo no sé usted, pero la mayoría de nosotros, y a eso le llamamos a los cristianos el primer amor. Pero pasa un año, pasan 2 años y de pronto ya no somos los mismos. Ya empezamos a ver prioridades más importantes que las cosas de la iglesia. Y en algunos casos, más importantes que las cosas del Señor. Por eso no es de extrañar que el Señor, la primera cosa que anote allí en un mensaje para nosotros, es que si tú eres un miembro saludable de la iglesia, tú debes permanecer como si este fuera tu primer día de creyente en Jesucristo. Yo no sé cuántos de ustedes recuerdan el primer día después que aceptaron a Cristo, después que confiaron en Él. Fue un día maravilloso, espectacular. El sol resplandecía, ¿verdad? Todo era lindo, hasta la suegra se veía bien ese día. Porque usted aceptó a Cristo, usted confió en Cristo, usted decidió que su vida iba a cambiar. Pero ¿qué nos pasó después? ¿Qué nos pasó después que estas cosas dejaron de ser claras? ¿Qué nos pasó? ¿Qué hizo el enemigo o qué hicimos nosotros para perder eso? Esta iglesia es una iglesia muy especial, como dijo el pastor Cristiano. Estoy con ustedes desde el primer día, desde que nos reunimos allí pensando en una iglesia. Yo sé que esta es una iglesia saludable. Es una iglesia que empezó con buenos principios, con buenos cimientos, con buenos fundamentos. Pero tengo que decirte, iglesia, que dejaste el primero. El discipulado, la pasión por el evangelismo, la pasión por crecer juntos en los grupos de vida. Y digo esto porque pues he estado con ustedes una semana, me he reunido con la junta pastoral, hemos tenido reuniones. ¿Sabe que, por ejemplo, enseñamos con mucho énfasis aquello de los 3 círculos para aprender a evangelizar? Y en una reunión esta semana, que había un grupo más o menos grande, pregunté cuántos recordaban eso, y solamente una persona, que ni siquiera estuvo al principio totalmente, solamente una persona recordaba esa herramienta para acercarse a los no cristianos. Entonces me pregunto, nacimos como una iglesia saludable, nacimos como una iglesia con visión, con pasión por los perdidos, nacimos como una iglesia que tiene interés en el crecimiento permanente de cada uno de sus miembros, pero en algún momento nos descuidamos, en algún momento hicimos a un lado eso, en algún momento pensamos más en las propiedades, los programas, el personal y del presupuesto, y perdimos de vista el ADN de la iglesia, que consiste en amar a Dios, amar al prójimo y hacer discípulos. Creo que necesitamos recuperarnos. Queremos seguir siendo una iglesia saludable, entonces nosotros como miembros de esa iglesia necesitamos volver al primer amor. Necesitamos volver a la pasión de compartir el evangelio, de invitar gente a la iglesia, de involucrarnos en las actividades de la iglesia. Necesitamos volver definitivamente a nuestro primer amor,
porque así como el Señor le dijo a la iglesia en Éfeso, tengo contra ti esto. Sería muy triste que en algún momento el Señor nos diga, tengo contra ustedes que han dejado su primer amor. Así que volvamos a esto. La segunda característica que aparece allí, alguien me va a tener que ayudar porque esto no está funcionando bien. Un miembro saludable de una iglesia saludable permanece firme en medio de las pruebas. Permanece firme en medio de las pruebas. Es el mensaje que el Señor le da allí en ese mismo capítulo 2 de Apocalipsis a la iglesia en Esmirna. Una iglesia a quien el Señor le dice, no pierdas la esperanza. A la iglesia en Éfeso le dijo, recupera tu primer amor. A esta iglesia le dice, no pierdas tu esperanza. Mire, escribe el ángel de la iglesia en Esmirna, el primero y el último, el que estuvo muerto y vivo, dice estas cosas. Siempre el Señor se identifica al principio, para que se sepa que esto es Dios que lo está diciendo. Y Él le dice a la iglesia, yo conozco tus tribulaciones y tu pobreza, aunque eres rico. Y las blasfemias de los que dicen ser judíos, perdón, debía ser hermanito, ¿era de algo? Porque creo que lo maté. Yo le consigo otro más tarde. De los que dicen, aunque eres rico, y la blasfemia de los que dicen ser judíos y no lo son, más bien son sinagogas de Satanás. Y miren, no tengas ningún temor de las cosas que has de padecer. He aquí el diablo va a echar a algunos de ustedes en la cárcel para que sean probados y tendrán tribulación por 10 días. Sé fiel hasta la muerte y yo te daré la corona de la vida. No temas, no temas. Esta iglesia había perdido la esperanza. Podemos llamarla la iglesia del sufrimiento. Es la iglesia del sufrimiento, la iglesia de Esmirna. Se dice que estas iglesias representan etapas de la vida de la iglesia, ¿no? Eras distintas. Y este fue el tiempo cuando la iglesia sufrió. Pero lo que el Señor le está diciendo a esta iglesia es, permanece firme en medio de la prueba. Porque las pruebas están aquí. No es necesario que hagamos una encuesta esta mañana para saber quiénes están en prueba. Ni siquiera es necesario que digamos levanten la mano el que está en prueba, porque de alguna forma todos nosotros estamos siendo probados. Si usted no tiene un problema en este momento, si usted no tiene una prueba que esté pasando, si usted no tiene una preocupación que le esté carcomiendo todo el tiempo, revise su vida, porque si el diablo no lo está molestando, entonces usted no le está haciendo daño. Y el diablo va a decir, déjelo tranquilo, que ese así quietecito se ve mejor. Pero si hay problemas, si hay dificultades, si hay preocupaciones, entonces quiere decir que usted está siendo efectivo para el Señor. Pero necesitamos permanecer firmes. Ahora, esto no quiere decir que no haya dudas. Puede que haya dudas de cómo van a terminar las cosas, pero no hay ninguna duda de que Dios está en control. A Dios no se le escapa nada. No hay reuniones de emergencia de la Trinidad para, mira, vamos a solucionar este problema que surgió aquí de pronto que no nos enteramos. Dios está en control. Y no solamente eso, sino que a los que a Dios aman, todas las cosas les ayudan a bien. Esto es a los que conforman su propósito. Entonces, si usted y yo somos creyentes en Cristo, seguramente que tenemos algunas complicaciones en la vida. De alguna forma. En algún momento somos. Pero el Señor nos indica que nosotros debemos permanecer firmes en medio de la tribulación. Que usted y yo podemos estar firmes y eso evidenciará que somos unos creyentes saludables que pertenecen, que forman parte de una iglesia saludable. Que usted y yo, aunque las cosas estén difíciles, estamos confiando en el Señor. Hay gente que tiene un vaso y está por la mitad de agua. Y hay gente tan negativa que dice que le falta la mitad del agua. Pero hay gente tan positiva que dice, tenemos la mitad. ¿A quién le gustan las películas aquí? No es pecado ver películas. Algunos hicieron así, está bien. Bueno, a mí me gustan las películas. Y hay una película que siempre recuerdo cuando hablo de estas cosas. Es una película de Jim Carrey. No me acuerdo cómo se llama la película de ese hombre tan gracioso. Pero en la película, a él le gusta una muchacha, que hace al final de la película, él le pregunta, oye, de 1 a 1 millón, ¿cuántas probabilidades hay de que tengamos algo tú y yo? Y la muchacha le dice, de 1 a 1 millón.
Y el hombre dice, ¡sí! Ese es alguien que permanece firme en medio de las pruebas. Una en un millón y todavía ve la cosa positiva. Sí. A veces las preocupaciones, pensamos que nuestros problemas son los problemas más grandes del mundo. Una vez escuché, leí un pedacito así pequeñito que también se me quedó, que decía, me quejaba porque no tenía zapatos, hasta que me encontré con alguien que no tenía pie. A veces nosotros pensamos que nuestros problemas son los problemas más grandes, que nuestros problemas nadie puede alcanzar ese nivel de problemas, pero realmente hay gente que la pasa peor. Ahora, eso no es para que nos alegremos, ¿verdad? Pero sí es para que demos gracias al Señor. Señor, aunque no tengo zapatos, tengo pie. Aunque no tengo zapatos. Hace muchos años, acá cuando nuestro Pichá estaba joven, cantábamos en un coro. O sea, yo te alabo de corazón, yo te alabo con mi voz. Yo te alabo de corazón, yo te alabo con mi voz. Y si me falta la voz, yo te alabo con las manos. ¿Se fía que se la sabe? Y si me faltan las manos, y si me faltan los pies, y si me falta el alma, se fija. Esa es una actitud, esa es una actitud de estar firme. Si no se lo sabe, pues hable por el pastor para que le explique la ley. Porque estoy seguro que no lo tienen ahí en la diapositiva, porque es muy bien. Es la certeza, la convicción de que el Señor está con nosotros, de que no hay ninguna circunstancia, ningún problema que a usted lo pueda separar del amor de Dios. Romanos capítulo 8 dice, ¿quién nos separará del amor de Cristo? Tribulación, angustia, desnudez, hambre, peligros. Nada de eso nos podrá separar del amor de Dios que es el Espíritu Santo. Ni los ángeles, ni lo creado, ni lo porvenir, ni lo pasado, nada, absolutamente nada nos puede separar del amor de Dios. Entonces, que eso nos dé la seguridad para estar firmes en medio de las pruebas, para estar firmes en medio de las complicaciones de la vida. Porque un cristiano saludable, un creyente saludable, un miembro de esta iglesia saludable va a permanecer firme en medio de las pruebas. La tercera característica nos la da la iglesia en Apocalipsis capítulo 12, seguimos con el 2, versículo 12, es la iglesia en Pérgamo. ¿Está conmigo? Versículo 12. Dice, esa es la iglesia a quien el Señor le dice que está comprometida con el mundo. Y le ordena que no siga el camino del mundo. Dice, escribe, versículo 12, al ángel de la iglesia en Pérgamo, el que tiene la espada aguda de 2 filos, dice estas cosas. Otra vez, es el Señor que lo está diciendo. Le dice a Juan, yo conozco donde habitas, donde está el trono de Satanás, y retienes mi nombre y no has negado mi fe, aún en los días de Antipas, mi testigo fiel, quien fue muerto entre ustedes, donde mora Satanás. Sin embargo, tengo unas pocas cosas contra ti, que tienes allí algunos que se adhieren a la doctrina de Balaam, que enseñaba a Balac a poner tropiezo delante de los hijos de Israel, a comer de los sacrificados a los ídolos y a cometer inmoralidad sexual. Asimismo, tú también tienes a los que se adhieren a la doctrina de los nicolaitas. Por tanto, arrepiéntete, pues de lo contrario vendré pronto a ti y pelearé contra ellos con la espada de mi boca. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Al que venza, le daré de comer del maná escondido, le daré una piedrecita blanca y en la piedrecita un nombre nuevo escrito que nadie conoce, sino al que lo recibe. Una iglesia saludable es una iglesia, dice allí, que ayuda a sus demás miembros. Fíjense que esta iglesia es interesante, porque esta iglesia era una iglesia que estaba en un entorno, una ciudad muy idólatra. ¿Se parece a alguna ciudad que ustedes conozcan por ahí? Donde hay mucha idolatría, donde usted encuentra pues, quien le lea la mano, el café, cualquier cosa, menos la Biblia, ¿verdad? Hay sitios donde la iglesia tiene que luchar y pelear porque es una lucha constante, una lucha espiritual. Pero en el caso de esta iglesia, es interesante, esta iglesia había dejado que dentro de ella, no el mundo exterior, no la gente de afuera, sino dentro de ella se habían empezado a colar cosas, a meter doctrinas extrañas. Y como resultado de eso,
Entonces, cada quien se había ido por su parte, cada quien había tomado un rumbo distinto. Se habían olvidado de ayudarse entre ellos. Se habían ocupado más de estar a tono con las cosas que estaban pasando y empezaron a dejar permear cosas extrañas. Encontramos hoy en día iglesias de esas. Iglesias donde lo importante es cuánto se recoge el dinero en la reunión y después en cómo se la gastan 2 o 3 de los miembros de la iglesia. ¿Y la gente qué? La gente que va a esa iglesia sigue llegando, pasando necesidades, vicisitudes, pero desde el púlpito le siguen diciendo, siempre aquí, es un buen campo. Pacte con Dios. Y entonces tienen montañas así de papeles de gente que ha hecho pacto, pero cada uno de esos papeles representa dinero. Están más interesados en su propio bienestar los líderes de esas iglesias, que por supuesto no es esto, que en la salud de las demás personas. Y en Pérgamo estaba pasando exactamente eso. En Pérgamo la gente estaba apuntando al mundo, comprometida con el mundo, haciendo cosas del mundo, pero no para la iglesia. Es interesante que al final dice, al que venciere, yo le voy a dar una piedrecita blanca, y con esa piedrecita blanca va a haber un nombre que solamente él conoce. ¿Saben cuál era la costumbre en aquellos tiempos? No se hacían tarjetas de invitación para los matrimonios o para los bautizos o para ese tipo de cosas. Se tomaba una piedrecita blanca, se ponía el nombre del invitado y se le llevaba, el siervo, el esclavo, llevaba esa piedrecita a la persona para decirle, estás invitado a la fiesta que mi amo va a hacer. Y cuando llegaba a la puerta de la casa del amo, mostraba su piedrecita con su nombre y lo dejaban entrar. Lo que el Señor está diciendo aquí es que si vences, si perseveras, si eres un cristiano saludable, miembro de la iglesia saludable, entonces en las bodas del Cordero vas a tener lugar para sentarte. Es interesante, es una invitación para nosotros. Pero en el proceso necesitamos ocupar de los demás hermanos. Dice aquí, te enseñaba Balac a poner tropiezo delante de los hijos de Israel. Una iglesia que no se ocupa, un cristiano que no se ocupa de estar pendiente de su hermano, es como Balaam, que pone tropiezo al pueblo, que intentó ponerle tropiezo al pueblo y el Señor no lo dejó. Qué triste es cuando nos convertimos en miembros de iglesia que pone tropiezos a un hermano. Que si vemos a un hermano en alguna situación difícil o equivocada, no nos acercamos con espíritu de mansedumbre, espíritu de humildad, considerándonos a nosotros mismos, no sea que nosotros mismos nos encontremos en una situación como esa, sino que hacemos lo difícil, le hacemos la vida imposible, hablamos, etcétera, etcétera. ¿Sabe? El ejército de Jesucristo es el único ejército que deja a los heridos en el campo de batalla. Y eso es triste. En los Estados Unidos, el ejército, cuando van a la guerra, saben que nadie se queda. Nadie, no dejan ni siquiera un cadáver tirado allí. Intentan recogerlo y llevárselo a sus familiares, que tengan un buen sepelio, un buen funeral. Pero nosotros, los creyentes de Jesucristo, vemos a un creyente que cae, ¿y qué hacemos? Empezamos a cuestionarle, ya no le saludamos, que no venga a la iglesia porque va a contaminar a la iglesia. Claro, no aquí en otras iglesias. Pero el llamado es para que nosotros seamos miembros saludables de la iglesia, salud, que ayude a los demás miembros de la iglesia. Que ayude a los demás miembros de la iglesia, que se preocupe, que nos preocupemos los unos por los otros. Yo le invito a que usted hoy vea a su alrededor y vea quién no vino. De esas personas que siempre se sientan a su lado. De esas personas que usted siempre le saluda al final del servicio. Eche un vistazo a ver si no vino hoy. Y si no vino, hacen una llamadita, un mensaje. Algo, te extrañamos hoy. Dígale, te extrañamos hoy. Porque de esa forma usted le está diciendo a esa persona, eres importante para mí. Y usted está siendo un miembro saludable, porque ayuda a los demás cristianos. No seamos como este hombre, como Balaam, ¿verdad? Seamos más bien como la burra de Balaam. ¿Verdad? Porque ese es hasta cuentas de Dios, ¿verdad? La razón por la cual le habló una burra es porque no entendía
esta mañana. Otra característica está a partir del versículo 18, es la iglesia de Tiatira. Y es que un miembro saludable es alguien que tiene sana doctrina. Un miembro saludable es alguien que tiene una sana doctrina. Dice aquí en el mensaje a Tiatira: escribe al ángel de la iglesia en Tiatira, el Hijo de Dios, que tiene sus ojos como llamas de fuego y sus pies semejantes al bronce bruñido, dice esta cosa: yo conozco tus obras, tu amor, tu fidelidad, tu servicio y tu perseverancia, y que tus últimas obras son mejores que las primeras. Sin embargo, tengo contra ti que toleras a la mujer Jezabel, que dice ser profetisa y enseña y seduce a mis siervos a cometer inmoralidad sexual y a comer los sacrificados a los ídolos. Le he dado tiempo para que se arrepienta y no quiere arrepentirse de su inmoralidad. He aquí, yo la he hecho en cama, y los que con ella adulteran en muy grande tribulación, a menos que se arrepientan de las obras de ella. Y a sus hijos mataré con penosa muerte, y todas las iglesias sabrán que yo soy el que escudriño la mente y el corazón, y les daré a cada uno de ustedes conforme a sus obras. Y sigue hablando el capítulo, y dice, el versículo 29, solamente aférrense a lo que tienen hasta que yo venga. Esta es una iglesia sana, una iglesia de sana doctrina. Aquí no hemos visto cosas extrañas, espero, ¿no? Aquí no hemos visto nada de eso. Aquí hay gente que ha llegado de otras iglesias porque entiende que esta es una iglesia sana, que es una iglesia saludable, es una iglesia cariñosa, es una iglesia que se preocupa los miembros los unos por los otros, pero sobre todo que es una iglesia que predica la palabra de Dios desde el principio. Amén. ¡Qué bendición! ¡Qué bendición! Por eso estamos llamados a ser firmes en nuestra sana doctrina. ¿Sabe? Durante la pandemia, como la gente no podía ir a las reuniones de iglesias, se reunían online, virtualmente, y eso estuvo genial. Pero como no tenían otra cosa que hacer, empezaron a ver a otros pastores y a otras predicaciones, y algunas muy buenas, algunos hermanos que son excelentes predicadores, pero hay otros que no, porque de todo hay en el internet, ¿verdad? Y entonces empezamos a ver que algunos miembros empezaban a decir cosas y empezaban como a actuar diferente, porque estaban oyendo a un maestro que no era la mejor fuente de verdad. Una vez alguien me preguntó, yo vivo en Houston es una iglesia famosa, una iglesia donde se llama Lakewood. ¿Han escuchado de esa iglesia de Lakewood? Joel Austin es el pastor de la iglesia. Bueno, cuando llega alguien de visita a Houston, quiere ir a Lakewood para conocer la iglesia donde estaba antes Marcos Witt y ahora está Danilo Montero. Y yo siempre le digo a la gente, si yo tengo buen pasto en mi iglesia, no necesito ir a perder a otra persona. Si quieres ir a Lakewood, te digo dónde queda para que vayas. Pero yo honestamente no quiero perder mi tiempo, quiero estar en mi iglesia, donde hay buen pasto, donde hay buen alimento, porque allá no sé qué voy a encontrar. Hay iglesias allí en mi ciudad donde me decía una persona, un no binario, ¿sabes lo que quiere decir eso? Un no binario, ¿no? Un homosexual, ¿verdad? Me decía, ¿sabes? Nosotros vamos a una iglesia, y me dijo cuál era la iglesia, porque en esa iglesia jamás nos van a atacar, jamás van a hablar mal de nosotros, porque en esa iglesia se cuida para que la gente siga viniendo, para atraer gente, y es una iglesia grande, con mucha gente, pero jamás se le llama al pecado pecado. No tienen una sana doctrina. Entonces preferimos ser parte de una iglesia pequeña que tenga sana doctrina, que ser miembro de una iglesia grande y famosa, donde no se cuide lo que se dice de nosotros. Un creyente saludable, un creyente sano, parte de una iglesia saludable, es un cristiano que se congrega en una iglesia donde hay sana doctrina y que conserva la sana doctrina. Amén. A usted puede que le surja una pregunta, bueno, ¿y esto cómo será? Mire, no busque otro, venga a sus pastores, que si ellos no saben la respuesta me van a llamar. Y yo le tengo respuesta para cualquier pregunta que usted me quiera hacer, cualquier pregunta. La que usted se imagine ahorita, esa pregunta yo se la puedo responder. A veces le voy a responder con un no sé. Otras veces con no tengo idea.
Pero esas son respuestas, ¿cierto? Bueno, permítales a sus pastores también. Si usted tiene una pregunta, algo que le sonó extraño, que escuchó en otra parte, que le pareció interesante, convérselo con sus pastores. ¿Sí? Pastor, ¿qué opinas de esto? Ah, pastor, ¿has escuchado de aquello? A veces la gente nos pone en dificultad porque tenemos que estudiar, pero qué bueno, qué gozo que tenemos que aprender y que estudiar. Hay una hermana en nuestra iglesia que cuando llegó, no era cristiana y mi hija le compartió el evangelio, ella aceptó a Cristo y enseguida, no sé, alguien le habló mal de mí y le dijo a mi hija, yo quiero hablar con tu papá. Así que nos tomamos un café y ella empezó. No ha parado hasta ahora, han pasado varios años. Siempre tiene preguntas. Y preguntas difíciles. Preguntas a las cuales a veces he tenido que decir, déjame estudiar para ver cómo va eso. Pero me enriquece mi vida. ¿Sabe lo que tiene ahorita? Tiene varios grupos de discipulado en los cuales están estudiando un material que se llama algo así como las preguntas difíciles que hace la gente. Y en alguna reunión esta semana yo hice una de esas preguntas. Con los docentes. ¿De qué le contestarías a un niño que te diga, si Dios es un Dios amoroso, ¿por qué manda gente para el infierno? Ese es el tipo de preguntas que la gente hace. Es que si usted se encuentra con una pregunta difícil o con un tema que no sabe cómo enfocarlo, venga, pregúntele a sus pastores, tenga confianza en que sus pastores le van a responder desde una perspectiva sana doctrina. Seguimos, porque si no nos vamos a agarrar la hora del almuerzo y no queremos pagar el almuerzo nada. ¿Cuándo nos toca la quinta? Sí. La quinta. Un miembro saludable es un colaborador que cumple sus obligaciones. La iglesia en Sardis, capítulo 3, era una iglesia a la cual se le identifica como la iglesia muerta. Dice, escribe al ángel de la iglesia en Sardis, el que tiene los 7 espíritus de Dios y las 7 estrellas dice estas cosas. Yo conozco tus obras, que tienen nombre del que vive, pero estás muerto. Sé vigilante y refuerza las cosas que quedan y están a punto de morir, porque no he hallado que tus obras hayan sido acabadas delante de Dios. Esta iglesia empezaba cosas y no las terminaba. Y eso me hace pensar que un colaborador, un cristiano saludable, es alguien que siempre termina lo que comienza, que siempre cumple sus obligaciones. En las iglesias tenemos fenómenos. La iglesia se mueve en su gran mayoría, la gente que trabaja para la iglesia son voluntarios o son voluntarios, ¿cierto? Yo digo somos porque mi iglesia no me paga por lo que hago en la iglesia. Pero a veces entendemos que como es voluntario y no me pagan, pues yo lo puedo dejar cuando sea. Y no lo sigo haciendo. Y resulta que no. El Señor le dice a esta iglesia, tú empiezas las cosas que no las terminas. Y eso está mal hecho. Eso está mal. En una ocasión, cuando yo era pastor de una iglesia a cargo de un área, me encontré con el problema de que no había quien le diera la bienvenida a la gente. ¿Y sabe una cosa importante? Que a usted le den la bienvenida. Es importante que haya alguien en aquel portón o en la otra puertita por si acaso alguien se parece. Porque cuando pase por ahí usted diga bienvenido, pasa adelante. Eso puede ser la primera conexión de esa persona con la iglesia. Pero en la iglesia teníamos el problema de que, pues, a varios decían que iban a ayudar con eso y de pronto no se desaparecían. Entonces empecé a averiguar y es que la gente tenía la idea de que si decía que sí a ayudar a la iglesia iba a ser un compromiso por el resto de su vida. Decimos, pues no es por el resto de tu vida, es cuando puedas hacerlo. Entonces le hicimos a la gente una propuesta. Dijimos, tú nos puedes ayudar como mujer, ¿cómo se dice? Bueno, los que reciben la visita, nos puedes ayudar por 6 meses. Solo por 6 meses. Sí, estamos comenzando hoy, 24 de marzo, sería ¿hasta cuándo? ¿Hasta septiembre? Hasta el 24 de septiembre. ¿Nos podrías ayudar por esos 6 meses? Si después de esos 6 meses resulta que te gustó hacerlo y quieres seguir, bueno, vamos por otros 6 meses. Pero si no te gustó, tú dices, pues, bueno, hasta aquí ayudé y no pasa nada. Eso no sabe la diferencia que hizo, hermanos.
La gente empezó a colaborar y al llegar a los 6 meses algunos decían, hasta aquí, no sigo, y nadie se enojaba. Él cumplió, llegó hasta el final de su compromiso, pero no nos dejaba a medio entender. Inclusive pasaban cosas que hicimos un cronograma, bueno, entonces como tenemos varios, este domingo le toca a esta persona, el otro domingo a esta persona, y empezamos a ver milagros. Gente que no iba a ir ese domingo, pero le tocaba, y entonces hablaba con alguien para que le supliera y hacían el cambio. Y siempre había gente que atendiera a los visitantes. Pero fue entender que cuando hago un compromiso con la iglesia, no es un compromiso por el resto de mi vida. Es entender también que puedo formar a alguien para que continúe mi ministerio. Segunda Timoteo 2:2 dice, lo que has oído de mí ante muchos testigos, esto enséñale y encargue también a hombres fieles que sean capaces de enseñar a otros. Así es que si yo toco este instrumento, pues lo ideal sería que le ponga la vista a ver quién más toca este instrumento para irle formando. Por ahí la hija del pastor Byron, si alguien está interesado, pues ella quiere tocar batería. No saben que cada vez tiene. Así que fórmala todo. Necesitamos ser gente que cumple sus obligaciones en la iglesia. Porque no es un trabajo que hacemos para nosotros o para los pastores, es un trabajo que hacemos para Dios. Y lo que usted hace, por pequeño que le parezca, no pasa desapercibido. Si usted piensa, usted vino una vez con un vestido o un pantalón blanco y porque la silla no estaba limpia, usted se fue con una marca, no en su espíritu, sino en su pantalón. Quizás la próxima vez, como a usted le pasó, quizás la próxima vez usted puede llegar una media hora más temprano con un pañito, ¿verdad? Y pasarle para que no le ocurra lo otro. Porque eso que usted está haciendo para Dios. Si a usted le toca hacer algo aquí en la iglesia, como que a veces está sentado, si alguien tiene que levantarse para ir a hacer algo de la obra del Señor, Dios no está dejando eso, hermano. Claro, que no le toque todos los domingos porque entonces nunca va a escuchar un mensaje, ¿verdad? Por eso, bueno, ¿qué domingo me toca a mí? ¿Qué domingo te toca a ti? Pero cumplimos nuestra responsabilidad. Un cristiano saludable, un miembro de la iglesia saludable, es aquel que cumple con sus compromisos, con sus obligaciones. Porque no es obligación con el pastor, es obligación con el Señor. Vamos por la 6. Sí. Un miembro saludable evangeliza, discipula y da buen testimonio. Este es el que me encanta, por cierto. Apocalipsis 3, versículo 7 en adelante dice: escribe al ángel de la iglesia en Filadelfia, el santo y verdadero, el que tiene la llave de David, el que abre y nadie cierra, y cierra y nadie abre. Ese es nuestro Señor. Dice estas cosas: yo conozco tus obras. He aquí he puesto delante de ti una puerta abierta, la cual nadie puede cerrar, porque tienes un poco de poder y has guardado mi palabra y no has negado mi nombre. Alguien que aprovecha las oportunidades. A veces tenemos oportunidades para compartir el evangelio y no nos damos cuenta. Pero un creyente en Jesucristo siempre está pendiente. Un creyente saludable siempre está pendiente para compartir su fe, para discipular a otros, para enseñar a otros, para no negar la fe en el Señor. Hay creyentes, no en esta iglesia, en otras, que son agentes secretos del Señor. ¿Sí o no? Nadie en su casa, nadie en su vida sabe que son cristianos. En estos días hablaba con un hermano que es de nuestro grupo de vida en la iglesia, y él me estaba contando que él no se había bautizado porque tenía miedo de decirle a su familia que él había encontrado a Cristo. No eran de la misma fe. Y él tenía temor. Así que un día él se armó de valor y vino y le dijo, yo creo que a su papá, no recuerdo exactamente, le dijo: tengo que decirte una cosa, yo me estoy congregando en una iglesia cristiana. Mi papá le dijo: qué bueno, ya yo sabía. Y hasta ahí, ¿cómo que tú sabías y no había dicho nada? Su temor, su miedo a ofender a su familia, porque estaba traicionando la fe de sus ancestros, etc., era infundado. Y él había estado callado por mucho tiempo, y por eso no se había bautizado. Hay otros que, por el contrario, cuando se van a bautizar, pues llevan hasta el gato, por si acaso. Hasta el gato, ¿no? ¿Por qué? Porque el bautismo es un testimonio público de mi fe. Por eso yo siempre digo, a los bautizos debemos invitar a no convertidos.
Invita a tus amigos, invita a tu familia no cristiana, para que te vean dando testimonio público de tu fe. De eso se trata el bautismo. En nuestra iglesia el año pasado se bautizaron casi 900 personas en todo el año. En lo que va de este año van hasta ayer, no sé cuántas van a ser hoy, pero hasta ayer iban 88 personas bautizadas entre enero, febrero y la mitad de marzo. 88 personas. ¿Sabe por qué? Porque todos tenemos la convicción de que un creyente que da testimonio público de su fe es alguien que va a perseverar, es alguien que va a comunicar, es alguien que va a mantener un buen testimonio en su familia. Por eso usted y yo, si queremos ser miembros saludables de la iglesia, saludable, necesitamos ser gente ganada para el discipulado, ganada para la evangelización, ganada para mantener el testimonio. De hecho, la gran comisión, que a veces es la gran omisión, porque no lo hacemos, dice, el mandato del Señor es, vayan y hagan discípulos. No es opcional, no es negociable, vayan y hagan discípulos. Den testimonio de su fe. Y es interesante que a esta iglesia, en el versículo 10, dice, porque guardaste la palabra de mi paciencia, yo también te guardaré de la hora de la prueba que ha de venir. Esa es mi base para decir que la iglesia no va a pasar por la gran tribulación. Porque una iglesia honesta, una iglesia saludable, una iglesia fiel al Señor, dice el Señor, por cuanto tú me has sido fiel, yo te voy a guardar de la hora de la tribulación. Te voy a guardar de lo que viene. Así que si usted quiere pasar por la gran tribulación, pues está bien. Quédese y no evangelice a nadie, no disipule. Pero si usted mejor se va con nosotros, porque vamos por allá, no es en este momento, ¿no? Ajá. Entonces, sean creyentes saludables, que evangelizan, que disipulan y que dan testimonio de su fe. La séptima, ¿verdad? Sí. Un miembro saludable permanece firme en su fe. Nada lo mueve. La iglesia en la Odisea se identifica como la iglesia apóstata de estos tiempos. La iglesia en Filadelfia se dice que es la iglesia fiel y verdadera de estos tiempos. Y la iglesia de la Odisea es la iglesia apóstata de estos tiempos. Hoy en día hay iglesias que no parecen iglesias, parecen clubes. Hoy en día hay iglesias donde la gente no va a recibir mensajes, la gente va a socializar. Hoy en día hay iglesias que están bien distantes de la fe. Pero una iglesia saludable es una iglesia que está firme en lo que cree, no importa lo que le cueste. Un creyente de Jesucristo es alguien que está firme en su fe, no importa lo que le cueste. Dice aquí, escribe al ángel de la iglesia en la Odisea, el amén, el testigo fiel y verdadero, el origen de la creación de Dios dice estas cosas. Yo conozco tus obras, no eres ni frío ni caliente. En esa ciudad, en la Odisea, el agua adquiría una temperatura permanentemente, era como unas aguas termales, ¿no? Unas aguas ahí medio calentitas. Por eso el Señor le dice esto y la gente entiende, porque era un agua que no podías tomar. Pues te purgaba, ¿no? Y no los pecados exactamente. Él está diciendo, no sigas pensando que no me necesitas, le dice a la iglesia. No sigas pensando que puedes vivir en un cristianismo light. No sigas pensando que puedes tener tus propias ideas acerca de lo que es el cristianismo. Necesitas permanecer firme en la fe a pesar de lo que cueste. A pesar de lo que cueste. No negocies con el mundo para no ser atacado. Permanece firme, cueste lo que cueste. Vi una película donde creo que hay un video cortito por allí. Yo leo la Biblia también, no creo que veo películas solamente. La veo para obtener ilustraciones para los sermones. Pero el hombre lo llaman a la oficina del jefe, del dueño de la empresa. Le dicen, fulanito, hemos estado pensando en ti, hemos visto cómo te desempeñas en tu trabajo, lo haces muy bien y hemos pensado que tú puedes llegar a ser el superintendente, el supervisor del negocio. Bueno, qué bueno, gracias. Solamente te vamos a pedir algo. Hay un embarque que va a llegar en estos días. Necesitamos hacer un reporte. Queremos que tú hagas el reporte, pero reporta 10 camas menos y las damos como perdidas. Porque de esa manera vamos a hacer otro negocio.
Entonces, no respondas ahorita, responde mañana si te interesa el trabajo, depende de eso. Y el hombre se fue y le dijo a la esposa, cristiano, ¿no? De Esperanza Viva. Le dijo a la esposa y conversaron, yo no puedo hacer eso. Así que llegó a su trabajo al día siguiente, el jefe lo llamó, ¿pensaste la oferta? Nuevo sueldo, las responsabilidades, etcétera, etcétera. Le dijo, suena muy bien, pero yo no puedo hacerlo de las cajas, porque eso va en contra de mis principios de mi fe. Y lamentablemente si el ascenso depende de eso, no puedo. Seguiré haciendo lo mismo y le agradezco mucho que hayan pensado. Inmediatamente el jefe le dice, ok, el puesto es tuyo. Aleluya. Lo que estábamos esperando es que tú mostraras que tú eres un hombre firme en tu fe. Eso es testimonio. Pero ¿sabe lo triste cuando damos un mal testimonio? Cuando nos llamamos cristianos y somos los que más gritan en la casa. Cuando nuestros vecinos nos ven salir el domingo en la mañana a la iglesia, pero durante la semana hemos estado gritando al esposo toda la semana. Cuando el vecino sabe que tienes un negocio y cuando va al negocio algo le haces y sale descontento y el domingo te ves saliendo para la iglesia. Cuando las personas con las que trabajas en la iglesia, en tu trabajo, saben que eres deshonesto o deshonesto, pero el domingo vas a la iglesia. Nosotros necesitamos permanecer firmes en la fe, firmes en lo que creemos, ser íntegros, ser honestos, porque ese es el testimonio que vamos a dar. Así es que, pensando en todo esto, ¿cuáles son esas características entonces que como cristianos saludables, miembros saludables de la iglesia debemos presentar? Ser apasionados por el Señor, estar firmes en medio de las pruebas, ayudar a los demás miembros de la iglesia, tener sana doctrina, cumplir con nuestras obligaciones con el Señor y con la iglesia, evangelizar, discipular, dar buen testimonio y permanecer firmes en nuestra fe. Pregunta, ¿puedes revisar estas características que dice la Escritura y ver si hay alguna donde necesitas mejorar, donde necesitas hacer cambios? Si todo está bien, gloria a Dios, gloria al Señor. Pero probablemente en algunos de estos aspectos necesitamos hacer algo. Necesitamos compartir nuestra fe más frecuentemente. Necesitamos buscar a otros para ser los discípulos de Cristo, por ejemplo. Necesitamos ser más intencionales en la evangelización, por ejemplo. Bueno, hoy el Señor nos está llamando a eso. Esta conversación no es solamente para que nos llevemos más conocimiento o menos conocimiento, para que nos vayamos alegres o aburridos. Esta conversación es para que esa partecita de todo lo que yo he dicho te tocó para que pienses. Para que pienses en eso. Así que yo te voy a invitar a que inclines tu rostro y pienses en aquellas cosas que te hacen falta. En aquello que necesitas mejorar para ser un creyente saludable. Y si no conoces a Cristo, este es un momento excelente, extraordinario para decirle al Señor, oye, yo no tenía ni idea de esto, Señor, pero quisiera hacer algo. Y pones tu confianza en Cristo como tu Señor y Salvador. A los que ya son cristianos, si ya has revisado y encontrado que hay algo donde necesitas mejorar, pues empieza a ponerlo en práctica. Hazte la meta. Una meta que sea meta AME. Los que me conocen saben que me encantan las metas AME. Que son alcanzables, medibles y evaluables. Una meta real que puedas alcanzar para cambiar eso que necesita ser cambiado, o para empezar a hacer algo que no estás haciendo, o para dejar de hacer algo que has dejado de hacer. Si tú amas esta iglesia, si tú crees que esta es una iglesia saludable, si tú crees que esta es una iglesia que merece ser el lugar donde alabo al Señor con mis hermanos, entonces renueva tus votos esta mañana con tu iglesia. Renueva tus votos, así como lo hacemos en el matrimonio, ¿verdad? Que hay un recompromiso con la pareja. Esta mañana tenemos la oportunidad para recomprometernos con el Señor y con la iglesia.